agradecemos el privilegio enorme de poder venir, congregarnos en tu nombre, abrir tu bendita palabra, para seguir siendo, Señor, edificados. Cada que abrimos tu palabra, Señor, nos acordamos de tu promesa, que iniciaste la obra en nosotros y ciertamente la concluirás hasta el día de nuestro amado Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Que seas tú, pues, Señor, direccionándonos, guiándonos. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo oramos. Amén. ¿Sí? Bueno, hermanitos, veíamos la necesidad de nosotros enseñarle a nuestros hijos el respeto por las autoridades. Y esa autoridad obviamente que empieza en casa, ¿no? Entonces estudiábamos ese capítulo 6 de Efesios 6:1, que manda a todos los hijos a obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hermanitos, y eso aplica, si nuestros hijos no nos obedecen a nosotros en casa, no van a obedecer a la profesora en el colegio, en la escuela, mucho menos van a obedecer a las autoridades en la calle, ¿sí? Y es necesario que nosotros disciplinemos a nuestros hijos, porque recordemos, veíamos que entre los 10 mandamientos después de nuestro Señor, digamos que regular de alguna forma esa relación entre nuestro Señor y nosotros mismos, los primeros 4 mandamientos hablan de esa reverencia, de ese temor que nosotros, temor reverencial hacia nuestro Señor, de la forma de relacionarnos con Él. Pues decíamos que el quinto de los mandamientos, el primero de esos que regulan las relaciones en la sociedad, va direccionado a que los hijos deben obedecer a los padres. Y todo esto por causa de nuestro Señor Jesucristo, que ejemplo nos dio. Y leíamos Primera de Pedro 2:13, Primera de Pedro 2:21, que dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros y nos dejó ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Nuestro Señor Jesucristo, sin cometer pecado alguno, jamás cometió pecado, pero fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se sujetó al Padre, y aquí, en su condición de hombre, se sujetó a las autoridades. Y decíamos que las autoridades puede que no sean de nuestro agrado, pero nuestro Señor manda obedecer a las autoridades, porque el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Hay un ejemplo muy bonito en la Biblia, aparte del ejemplo de ejemplos que es nuestro Señor Jesucristo, en Primera de Samuel. En Primera de Samuel, capítulo 24, tenemos nosotros al hombre conforme al corazón de Dios, el rey David. Aún no era rey de Israel, estaba huyendo del rey Saúl, el ungido de Dios. Era una persecución acérrima y tenía que esconderse en cuevas. La palabra nos ilustra de que aguantaba hambre, ¿sí? Pero a pesar de que estaba siendo perseguido por el rey Saúl, entonces vemos aquí en Primera de Samuel, capítulo 24, que el rey Saúl está durmiendo al interior de la cueva y los seguidores de David le dicen en el versículo 4: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Imagínese, tiene a su... David no lo consideraba o no la veía como un enemigo, ¿no?
porque era el rey de Israel. El temor hacia Dios y la reverencia a nuestro Señor hacía que David razonara de esta forma. A pesar de que tenía que estar escondido, sin haberle hecho nada al rey Saúl, ¿no? Y cuando tiene el Señor, lo entrega en sus manos y están allí sus seguidores diciéndole, vea, es el Señor que se lo está entregando en sus manos. Puede quitarle la vida a ese rey y usted es el ungido, pues pasaría usted a ser rey. Y el rey David, mire las palabras que esboza, ¿sí? Dice: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Me guarde que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. ¿Cuántas veces, mis hermanos, salen palabras que no identifican precisamente a un hijo de Dios, a un cristiano, acerca de las autoridades? ¿Cuántas veces acerca de un ejemplo sencillo, una autoridad de tránsito, porque nos hizo un comparendo? Y tal vez no somos conscientes de que está haciendo su trabajo y no respetamos las normas. Y denigramos y decimos, eso fue porque no le ofrecimos plata, por eso me hizo el comparendo. ¿Sí? Y siempre estamos desprestigiando las autoridades. Y nuestro Señor dice que no debemos resistir a la autoridad. Nuestros hijos ven esos ejemplos que nosotros les damos. Y el día de mañana, ¿cómo le vas a decir que respete a la autoridad cuando el día que te hicieron ese comparendo le pegaste una insultada al guarda? O lo miraste mal, o tuviste un mal gesto, o no fue la mejor actitud. Entonces ese ejemplo que arrastra, pues obviamente que va a incidir en el comportamiento del niño. Levítico 19:32. Levítico 19:32 dice la bendita palabra: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. ¿Cuánto se ha perdido esto, no? Delante de las canas te levantarás. Me acordaba preparando esta enseñanza de lo que me decía, les comentaba con mi esposa. No, es que uno se sube al bus y cuando se sube una señora de edad, así lleve un niño de brazos. ¿Sí? Decía el joven con el que nosotros hablábamos, uno se hace el dormido. Y entonces así otro tiene que darle la silla, uno no. ¿Sí? Entonces lo que uno debe hacer es hacerse el dormido, decía el joven. Y ya mientras alguien se para y le da la silla, y así yo no le doy la silla. ¿Sí? Delante de las canas te levantarás. Ya no se ve que el hombre inmediatamente, como si tuviera resortes, venga, pero este señor de edad, por favor, señor, siga. ¿Sí? La señora, uno debe picarle esa silla. ¿Cómo yo me voy a sentar y una señora allí con la incomodidad que es transportarse en ese transporte urbano? Cuán necesario que nosotros le inculquemos a nuestros hijos la bendita palabra, porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios la que nos entrega esos estatutos, mandamientos, son mandamientos que debemos nosotros empoderarnos de ellos y enseñarlos a nuestros hijos. Proverbios 6:20. La bendita palabra en Proverbios 6 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿Qué estamos viendo aquí? La autoridad de los dos. La autoridad de papá y la autoridad de mamá. El papá es la autoridad en la casa. El papá es la cabeza. Pero también la esposa tiene autoridad. La madre es autoridad para los hijos. ¿Sí? El papá es autoridad y la esposa es autoridad. Entonces es necesario, hermanitos, que nosotros le enseñemos a nuestros hijos. Si ese hijo es desobediente con su madre, si ese hijo es grosero con su madre, si ese hijo insulta a su madre, me está insultando a mí como autoridad. Es a mí a quien me está
insultando, porque es mi esposa. Somos una sola carne. ¿Sí? La falta de respeto del hijo a su madre es la falta de respeto del hijo a su padre. Y se dan muchos hogares en que, no, es que el esposo que tengo no es el papá de mis hijos. La esposa que tengo ahora no es el papá de mis hijos. Entonces el muchacho dice, no, no, es que usted no es mi mamá. Usted no tiene por qué decirme nada porque usted no es mi mamá. Entonces el papá debe decir, no señor, es mi esposa. ¿Sí? Y la vas a honrar en mi nombre, porque es mi esposa. Y desobedecerla a ella es desobedecerme a mí. Y si no le obedeces a ella, con quien tienes problemas es conmigo. Cuando usted deshonra a su madre, no tiene ni siquiera que castigar a su madre, porque ya es un problema que me atañe. ¿Sí? El problema es conmigo. Entonces, la vas a honrar porque es la mujer, es una hija de Dios, es la mujer que Dios me entregó. Puede que para la sociedad no signifique mucho que sea mi esposa. Para mí es mi propia carne. Para mí es la hija de Dios que yo debo cuidar, debo proteger. ¿Sí? Y debe tener su lugar. La esposa es autoridad en la casa. Cuando tú no estás, es casi ella es la que permanece allí y los hijos le deben desobedecer. Proverbios 10:1, allí más adelantico. Dice la bendita palabra, los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces hay muchos jóvenes que se creen muy maduros, ¿no? El joven se cree que es muy inteligente porque no obedece al padre. Y lo que nuestro Señor nos enseña es que si el hijo entristece al padre, pues no es sabio, es un necio, ¿sí? Y el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Sí? Entonces, si usted desobedece a su mamá, si usted hace que su mamá se ponga triste, pues usted no es ningún sabio ni es inteligente, es un necio. Cuando uno busca el significado de la palabra necio, dice, suena muy dura la palabra, ¿no? Pero necio es sinónimo de tonto. O sea que el hijo, el joven que no que desobedece al papá y a la mamá, es un tonto. ¿Sí? Es un necio, es un tontico. No es inteligente. No es sabio. Y eso lo dice nuestro Señor en su bendita palabra. Proverbios 15:20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Hermanitos, que esto no esté ocurriendo en nuestro hogar, ¿no? Que el hijo haya llegado a tal punto que menosprecia a su madre. Que el hijo haya llegado a tal punto que le falte el respeto a su madre. Hay hermanitas que se acercan y dicen, hermanito, es que mi hijo, imagínese, me empujó. ¿Sí? Es que mi hijo trató de levantarme la mano. Que no sea en nuestro hogar, hermanitos. ¿Sí? No en mi hogar. ¿Sí? No. Que un hijo le falte el respeto a nuestras esposas. ¿Y dónde está el hombre? ¿Y dónde está el papá? ¿Y dónde está la cabeza? Somos una sola carne con nuestras esposas, no con nuestros hijos. No podemos desautorizar a nuestras esposas. Las esposas no pueden desautorizar a los esposos, porque suele pasar que entonces los niños, ¿sí? Ah, mi papá me reprendió, entonces voy donde mi mamá. Y entonces le voy a hablar a mi mamá de mi papá para indisponerlos a los dos. Entonces la mujer que es sabia le dice, un momentico, el hombre que yo honro lo vas a honrar. Si hay algo con tu papá, entonces llamemos a tu papá y vas a decir qué pasa con tu papá. Pero el hombre que yo honro lo vas a honrar. No vas a deshonrar al hombre que yo honro.
Pero no puede ser que el niño hábilmente ponga a los dos padres en contra. Es que mi papá me castigó, entonces le voy a contar a mi mamá. Pero si es mi mamá, entonces voy donde mi papá. Los niños son muy astutos y utilizan ese tipo de estrategias. Pero nosotros somos una sola carne, pensamos igual. Y yo no voy a desautorizar a mi esposa ni mi esposa me desautoriza a mí. ¿Sí? Y mucho menos voy a permitir que mi hijo le falte el respeto a mi esposa. Y eso no es de tolerar. Hay que ser muy radicales con esto, mis hermanos. Proverbios 19:26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Hijos que llegan a... La mamá les prohíbe la entrada porque se llevan las cositas. Cuando yo les he contado, ¿no? Trabajaba en la institución policial, atendí un caso de una señora llorando. Para ella era muy duro haberle tenido que sacar un colchoncito a su hijo allí al frente en el andén y solo le abría una rejita y por ahí le pasaba el alimento. Porque lo último que había hecho era que se le ha llevado la pitadora, se le ha llevado la licuadora, porque el muchacho estaba en las drogas. Entonces ella ya no podía abrirle la puerta. Además de eso, ya la había agredido, la había golpeado. ¿Sí? Y ella le puso su colchoncito ahí y no le abría la puerta. El hijo que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Hermanitas, no, porque muchas veces el padre está ausente, ¿no? Su esposo o no está, de pronto ya partió con el Señor, o pecamos por lo que pecó Adán, ¿no? No tuvo el cuidado necesario con Eva, pecamos por omisión. Pero usted puede, mi hermana, con un niño de 6 años, de 10 años, de 12 años. No puede ser que si usted ahora no lo disciplina, ese niño cuando sea un adolescente de 16 años, entonces te va a pegar, te va a maltratar, porque desde ahora no lo disciplinas, porque desde ahora no lo has instruido en la bendita palabra. Entonces no tiene ese temor reverencial. No le enseñaste que desobedecer al Padre es desobedecer a Dios, que deshonrar a la madre es deshonrar a Dios, que los estatutos de nuestro Señor son para cumplirlos a cabalidad. Deuteronomio 21:18. Lo habíamos leído, pero quiero hacer énfasis en lo siguiente. Dice Deuteronomio 21:18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán los ancianos de la ciudad, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Y decíamos que si bien es cierto no estamos en el tiempo de la ley, y no es que nuestro Señor nos esté mandando a sacar el hijo rebelde y entonces quitarle la vida apedreándolo, no, pero sí es para indicar cómo ve nuestro Dios al hijo rebelde, ¿no? Nuestro Señor, esto es lo que piensa Dios del hijo rebelde: merece la muerte, porque en últimas estás en contra de Dios, está desobedeciendo a Dios, porque esta es la voluntad de Dios, que los hijos honren a sus padres y a su madre. Pero dice también que hay que hacer algo, mire, y es lo que yo quería, en lo que quiero hacer énfasis. Así quitarás el mal de en medio de ti. Hay que erradicar eso, que los hijos sean desobedientes. Es lo que está diciendo la bendita palabra. Así quitarás el mal
que hay en medio de ti. Porque cuando una cultura, cuando una generación empieza a apartarse de Dios, la que sigue es peor, y la siguiente es peor, y la otra es peor. Por eso nuestro Señor dice que es un mal que hay que erradicar, hay que erradicarlo, ¿sí? No hay que ser laxo, no hay que ser permisivo con un hijo desobediente, porque imagínense los hijos de ese hijo, o sea, sus nietos, y la otra generación que llegue. Por eso es que nuestro Señor hace énfasis en que hay que quitarlo del medio. Efesios 6:4. La bendita palabra en Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mire, y vosotros padres, el texto habla a padres, pero está hablando en masculino, porque ¿saben quién es el ejemplo en la casa? El padre debe ser el ejemplo. ¿Quién debe ser el modelo? El padre. ¿Quién debe ser la influencia? El padre. Pero infortunadamente en los países de América Latina la característica es que el padre es inaccesible. Los hijos no pueden acceder al padre. Por eso los hijos tienen más comunión con la madre. Por eso en América Latina tiene tanta influencia esa teología de María. Porque las madres son las que están en el hogar, las madres son las que están pendientes de sus hijos y el padre se ocupa de otros asuntos. Y el padre es el que está arriba y los hijos no tienen acceso al padre. Los hijos no tienen confianza para hablar con el padre. Y la bendita palabra nos está diciendo que la influencia, el ejemplo debe ser el papá. Vosotros padres, el padre es el que debe estar, mire, el padre es la cabeza, el padre es el sacerdote, el padre es el que debe estar de manera cotidiana estudiando la palabra con el niño, hablándole desde temprano y sin cesar, y al levantarse y en el trasegar y al mediodía y por la noche. El niño debe ver que su padre vive la palabra. ¿Sí? Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Vamos a leer versículo del 1 al 7. Dice la bendita palabra: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Mire, el propósito de los mandamientos y de los estatutos y de los decretos que nuestro Señor mandó es ¿para qué? Para que temas a Jehová tu Dios. Aquí está el propósito. El propósito de todos estos mandatos que nuestro Señor entregó, para que el niño vaya creciendo con ese temor reverencial a un Dios creador de todo cuanto existe, un Dios todopoderoso, el Dios que creó el cielo y la tierra. Y dice, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos. ¿Cómo el niño demuestra que es temeroso de Dios? ¿Es el niño que obedece a sus padres? ¿Sí? Conoce que nuestro Señor manda que debe ser obediente con sus padres. Entonces allí identificamos, ¿no? Hay hermanitos que dicen, no, mi hijo ya es creyente. Él tiene 7, 8 añitos, pero él ya es creyente, porque cuando le preguntó a la hermanita Paulina, él contesta muy bien. Él dice que si no cree se va para el infierno. Y él dice que se arrepintió y le entregó su vida al Señor, creyó en nuestro Señor Jesucristo. Pero la evidencia, padres, es esa, ¿sí? El hijo que obedece. Cuando usted instruye a su hijo con la bendita palabra, entonces él sabe
que al estar en desobediencia no tiene temor por el Señor. Y si no tiene temor, no es creyente. No tiene el Espíritu Santo que le redarguya. Peca y no tiene dolor por el pecado. Entonces, esa es la señal. Si su hijo no le obedece, ¿cómo vamos a decir que es creyente? No. Nuestro hijo es un inconverso y hay que insistir, presentándole a nuestro Señor Jesucristo de manera cotidiana, abriendo la bendita palabra y enseñándole la palabra. Porque si nuestros hijos son desobedientes, no son creyentes. No tienen temor por nuestro Señor. No caminan para cumplir su voluntad. No es el Espíritu Santo quien los guía. El que no tiene el Espíritu no es de Cristo. ¿Sí? Dice, mire, estos mandamientos que yo te mando es un mandato. Y aquí, hermanitos, dice la bendita palabra que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, yo debo ser obediente a mi Señor, no solamente porque, obviamente que es una bendición, ¿no? Mire, pero yo soy obediente para la gloria de mi Señor. Soy obediente porque para mí es una bendición. Pero lo que me está diciendo la bendita palabra aquí es que usted puede ser bendición no solamente para su hijo, sino para el hijo de su hijo. Es decir, le está diciendo, proyéctese. Mire, lo que usted haga, si usted camina en la voluntad de mi Señor, usted va a ser de bendición, no solo para su hijo, sino para los hijos de su hijo. Y para los hijos de su hijo. ¿Sí? Porque volvemos a lo mismo, el padre debe ser influencia, el padre debe ser modelo. El padre es la persona que el hijo está viendo, como actúa mi padre, actúo yo. Hay unos conocidos yo en Tuluá y se ve hasta en lo secular, ¿no? Porque estas personas, lo que hacía el papá, como él solventaba la casa, les voy a decir cómo era. Él andaba con un recipiente con platos y con porcelanas y decía que cambiaba oro. Cuando las personas, por curiosidad, por lo que fuera, tenían de pronto, se les partió un anillito de oro, lo que fuere, sacaban la piecita de oro y se la pasaban a él y él cargaba un líquido. Y entonces decía, lo voy a ensayar, y llegaba y con una limita le raspaba, le echaba allí y decía, sí es oro. Le voy a dar esta vajilla por esa cosita de oro. ¿Sí? O le decía una pulsera, listo, yo se la voy a cambiar, o no me sirve, no es oro. Y se la entregaba a la persona, no le daba la vajilla, pero en un descuido ya le había cambiado la pieza por otra. Y la persona se iba con lo que él cargaba de un oro golfi. ¿Sí? Cargaba anillos, pulseras, y en un acto de ligereza, una habilidad tremenda, la cambiaba y se iba. Pues conocí las hijas y trabajaban en lo mismo. 3 hijas y las 3 hacían lo mismo. ¿Sí? Porque y él decía, se llevaba una y dice que a enseñarle a trabajar. ¿Sí? La enseñarle a trabajar. Y esas eran las palabras de él. No, es que son unas berracas para el trabajo. ¿Sí? Le enseña a trabajar. Y mire, entonces, tú puedes ser de bendición. ¿Sí? Tu vida, el cumplimiento de la bendita palabra, todos nosotros lo hacemos con la visión de que todo es para la gloria de nuestro Señor. Pero puede ser de bendición para tu hijo, para el hijo de tu hijo y para todas las generaciones. Por eso nuestro Señor dice que esa desobediencia hay que erradicarla. ¿Sí? Hay que irla cortando. Versículo 4. Oye pues, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué está diciendo? Que nuestro Señor es el centro de todo. Que nuestro Señor debe ser nuestra prioridad. Que nuestro Señor es todo para nosotros.
que el primer lugar de nuestra vida debe ocuparlo nuestro Señor. Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Hermanos, esa es una realidad en nuestra vida. La palabra de Dios está en nuestro corazón de manera cotidiana. ¿Caminamos nosotros en la voluntad de nuestro Señor? ¿O estamos enredados en los negocios de la vida y no sacamos tiempo para instruir a nuestros hijos? Mire, porque somos muy dados a quejarnos, ¿no? Ay, pero es que este muchacho no aprende, pero ¿cuánto le dedicamos? ¿Cuánto tiempo compartimos con nuestros hijos enseñándoles la bendita palabra? ¿Sí? O también decimos, es que mi esposa. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestras esposas? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pasamos con ella estudiando la palabra? Yo razonaba con mi esposa en lo siguiente. Porque era un error que se cometía. Mire, cuando yo estudio la bendita palabra, el primero que es confrontado con la palabra soy yo. ¿Sí? Cuando yo estoy inquieto por el tema de la familia, es porque el Señor me está mostrando a la luz de la palabra que me falta muchísimo como sacerdote de mi hogar. El Señor me está confrontando y me dice me falta mucho para ser un buen padre como nuestro Señor es buen padre con nosotros, que nos disciplina cada que es necesario, ¿sí? Azota a todo aquel que tiene por hijo. Él no es padre alcahueta como nosotros. Entonces, cuando uno está preparando una enseñanza, el primero confrontado es uno. Y yo le decía, mi amor, usted prepara sus enseñanzas con las hermanitas, ¿sí? Pero ella lo hacía sola, ¿sí? Yo preparo mis enseñanzas y también estoy en mi oficina y estoy con mi Señor y yo sé, ella, estamos en comunión y cada uno está preparando la enseñanza. Pero entonces, sí, ella tiene el Espíritu Santo y yo tengo el Espíritu Santo, ¿sí? Pero ¿qué tal si los dos, cuando ella va a preparar la enseñanza, yo estoy allí? Porque si hago parte de un liderazgo, lo que mi esposa transmite es lo que ya nosotros hemos estudiado el tema y es lo que el Señor nos ha mostrado. Siendo una sola carne, no puede decir que mi esposa transmita referente a un tema una idea y yo piense lo contrario. ¿Sí? No puede ser. No puede ser que mi esposa utilice una palabra, lo hablábamos la semana pasada, que para mí el concepto quedó abierto, pero yo no estuve ahí para decirle, mi amor, si usted utiliza esta palabra, va a ser más específica, ¿sí? Va a ser más específica y no se va a prestar para ambigüedades y para dobles interpretaciones. Pero entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Yo era quien debía estar ahí. Ven, amor, estudiemos el tema que tienes con las hermanas, ¿sí? Yo tengo que interesarme por ello. ¿Y cómo es? Amor, mire, no, está bien el tema, pero ¿qué tal si esto lo cierra de esta manera? Porque puede crear confusión, ¿sí? Por ejemplo, mi esposa me decía referente al tema que tocaron, ella me decía, el Señor no tiene hijos privilegiados, ¿sí? Pero hay hijos, el Señor tiene hijos esforzados. Entonces yo le decía, amor, esa palabra puede confundir, porque puede dar a entender que el que no se esfuerza no es hijo. Y entonces caemos en que es necesario las obras, es necesario que usted se esfuerce para... Y mire que se puede prestar para ambigüedades. Yo entiendo lo que ella quiere decir, pero es el alimento para toda la grey, ¿sí? Y si se expresa de manera más clara, si se transmite de manera más clara, no se va a prestar para que haya, ¿sí? Para que la palabra no esté clara.
pero ¿de quién es la responsabilidad? Entonces yo le digo a mi esposa, amor, estoy fallando en esto, esto y esto, y debemos tratar, ¿sí?, de abrir espacio siempre y estudiar. ¿Para qué? Porque yo le decía, mire, cuando yo hablo con mi hermano Jorge, yo he hecho el experimento, el ejercicio, y toco un tema con mi hermano Jorge y después toco el tema con mi hermana Gloria y tienen la misma postura, ¿sí? Son una sola carne. Entonces eso me muestra a mí que estudian la palabra juntos, que mi hermano como sacerdote está haciendo la labor de instruir a su esposa, ¿sí? Que es la labor que debemos hacer todos, no solo los que el Señor nos ha dado el privilegio de transmitir el mensaje, de tomarnos como instrumento para traer el mensaje. No, todos, porque es que todos somos sacerdotes, ¿sí? Si yo hablo con la hermanita Paulina de un tema, es el pensamiento que tiene mi hermanito Luis. Hombre, si llevamos 15 años viviendo juntos y mi hermano lleva 25 y mi hermano Jorge 25, ¿cómo, si hemos estudiado la palabra con ellas, cómo vamos a tener divergencia de pensamientos? ¿Sí? Pero, y se los digo porque, mire, yo soy un neófito y me permito mirar a mis hermanos y me permito estudiar la bendita palabra porque yo sé que mi Señor está trabajando en nosotros de manera cotidiana. Entonces, cuando yo soy confrontado con la palabra, yo tengo que pedir perdón y reconocer que efectivamente tengo que corregir, ¿sí? Estamos en el ministerio los dos. Entonces nos quejamos de nuestras esposas, pero no sacamos tiempo para enseñar, estudiar la bendita palabra con ellas. Y dice allí mismo Deuteronomio 6, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y mire, aquí no está hablando, porque esto es muy interesante. Dice la bendita palabra que tú debes hablar la bendita palabra, debes estudiarla, debes repetirlas a tus hijos y hablar de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Somos muy dados a lo siguiente, mis hermanos, a volvernos religiosos, ¿sí? A volvernos rutinarios. Entonces el hermano me pregunta, hermanito, ¿hiciste el devocional hoy? Y yo le digo, sí, hermanito. Ah, ya hice el devocional, ya me puedo sentir bien, ve, ya hice el devocional. Chulito, hice el devocional. Hermanito, ¿usted oró cuando se levantó? Sí. Entonces, un chulito, ya oré, ya hice el devocional, ¿sí? Y yo veo que es un problema. No es que esté diciendo que esté mal hacer el devocional. Estoy diciendo que nosotros no nos podemos volver mecánicos, ¿sí? Ya hice el devocional, ya aquí puedo hacer lo que quiera porque ya hice la oración y el devocional, cumplí. Como cristiano cumplí. Y es lo mismo que hacen los de la Iglesia Católica. Se lo voy a poner en palabras lo que el que reza y peca empata. Ya fui a la iglesia el domingo, puedo salir a hacer lo que quiera. Y lo que aquí nos está diciendo nuestro Señor es, siempre hay que vivir a Cristo. En todo momento viva a Cristo, ¿sí? Cuando usted esté en su casa, cuando usted hable, cuando usted le repita a sus hijos, cuando usted ande por el camino, cuando usted se acueste, cuando usted se levante, en todo momento viva a Cristo. La vida cristiana no es una vida que es santidad cuando estamos en la iglesia, pero es secular cuando salimos de aquí, ¿sí? Santidad en estos espacios y santidad mientras hago el devocional y oro, pero terminé esas actividades y entonces vamos a la vida secular ya. Ya podemos ser nosotros mismos, ¿sí? No es eso. No es lo que está diciendo. Está diciendo, repítala a sus hijos, hable de ellas, esté en su casa, cuando ande por el camino, cuando se acueste, cuando se levante. Viva la palabra. Nuestros hijos no nos pueden ver, mi papá dejó de ser cristiano. Este es el momento en que va a dejar de ser cristiano. No, ellos no ven a su papá, sino viviendo para Cristo. Es un papá, es una mamá que viven a Cristo.
¿Sí? Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuándo pecamos? Cuando dejamos de vivir a Cristo. Entonces, muchos han aprendido que tenemos una vida santa y una vida secular. Y no, toda la vida de un cristiano es una vida santa. Debemos propender por caminar en santidad de manera cotidiana. Ahora, la forma de disciplinar a nuestros hijos la encontramos en 1 de Timoteo. Mire, 1 de Timoteo, capítulo 3, 2 de Timoteo, perdón. 2 de Timoteo, capítulo 3. Y dice, y cuando leía este versículo, yo me acordaba de, unas veces le digo Samuel, otras veces le digo Josué, el hijo de mi hermanita Cristina. Pero me acordaba porque, y de la hija de Michael, la niña de mi sobrina, Julien. ¿Por qué? Porque dice la bendita palabra que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Mire, desde la niñez, si su niño tiene 2, 3 años y le entiende cuando usted le habla, le va a entender las escrituras. Y yo decía a estos niños porque Michael me visitó hace poco con Juliet y íbamos a orar por los alimentos y la niña tiene 2 añitos y hacía esto, vea. ¿Sí? En el comedor. ¿Sí? Entonces, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez. Los niños entienden y ya. Hay que hablarles de nuestro Señor. Hay que leerles la palabra. Y dice el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ¿tenemos nosotros esa convicción? En nosotros está la convicción de la inerrancia de la palabra, de que la palabra, por ser inspirada por Dios, es inerrante. ¿Sí? Si tenemos esa convicción, entonces está la mitad de la tarea hecha. ¿Sí? Ahora, la otra mitad, ¿cuál es? ¿La palabra es suficiente o no es suficiente? ¿Sí? Porque pareciera que no, ¿no? Porque ve uno que no, es un poquito la palabra, pero los psicólogos también. ¿Sí? Es la palabra y los psicólogos. Necesitamos de métodos, de hombres. Mirar hombres de negocios para ver cómo hacemos crecer la iglesia. ¿Sí? Porque parece que la palabra no es suficiente. Entonces ve uno, hermanos, que sí es la palabra, pero yo tengo que leer a Floyd y a Skinner. Esos que eran ateos, pero ellos me enseñan cómo yo convenzo a las personas para que esto esté abarrotado. ¿Sí? Entonces, en el fondo, no se cree que la palabra sea suficiente. Y con este ejemplo le voy a ilustrar mejor. Mire, nosotros de alguna forma excusamos a los niños que porque entran a la etapa de la adolescencia. ¿Sí? Y resulta que la etapa de la adolescencia no está en la Biblia. En la Biblia no habla de la adolescencia como lo habla el mundo. ¿Sí? No. Es decir, usted no encuentra en la Biblia que hay una etapa donde el niño está buscando identidad y entonces donde se va a volver rebelde porque él busca aceptación. No. No. En la palabra usted no encuentra la adolescencia. Pero la aceptamos porque el psicólogo dice que están en la adolescencia. Entonces hay que aceptarles esa rebeldía y ser pacientes con ellos. ¿Sí? Entonces, la palabra no es suficiente cuando nosotros, primero está el concepto del psicólogo sobre la palabra. Y dice que la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, pero enseñar a nuestros hijos todos los días, en todo momento, no solamente 15 minutos o 5 minutos, no. Y dice que para redarguir, mire, este es el proceso de la disciplina, y redarguir es reprender. El niño hizo mal, entonces yo vengo con la bendita palabra y le digo, hijo, estás haciendo mal porque mire lo que el Señor nos manda.
No mentimos porque la palabra dice que mentir es pecado, dice nuestro Señor. Tienes que obedecer a tu mamá porque la palabra así lo dice. No puedes juntarte con ese joven rebelde porque la palabra lo dice y usted siempre está enseñando, redarguyendo ¿con qué? Con la palabra. Pero papá, ¿por qué no me puedo juntar con ese niño rebelde? Pues porque la palabra lo dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y entonces cuando enseñas y redarguyes tienes que corregir. Y en el griego es, si el vaso se va a caer así, entonces usted lo coge y lo acomoda. O en esas marchas que hacen los soldados y van muy bien alineados, pero si uno se va a caer, los otros lo sostienen y vuelven otra vez y lo encausan. Eso es corregir, ¿sí? Entonces, no es solo decirle no haga esto, no, no hagas esto, porque la palabra lo dice. Ahora venga, miremos qué es lo que debe hacer, porque también la palabra lo dice. Y siempre estamos en la palabra, siempre es la palabra. Y usted está enseñando, está redarguyendo, está corrigiendo, es con la palabra. Y debemos instruir, es decir, mostrarle a nuestros hijos la forma de hacer las cosas. ¿Cómo se hace? Hijo, le voy a enseñar a tender la cama. Esta semana yo me dedico a tender la cama con usted. ¿Dónde usted deja los zapatos y cómo es que usted va a doblar esta camiseta y este pantalón? Mire, es una semana de instrucción, ¿sí? La semana que viene usted lo hace solo, porque ya le enseñé, ya lo instruí, ya le dije que debe obedecer porque aquí está en la bendita palabra. Cuando lo hace mal, entonces le corrijo, pero lo instruyo. Ah, la tendió mal, vaya, tiemple otra vez esa sábana, tiéndala 2, 3 veces. Lo hizo mal, ahora tiéndala 6 veces, ¿sí? Pero es ese instruir, como nos enseñaron en el ejército, ¿no? Que caiga un zancudo y se desnuque. Templada la sábana. Proverbios 13:20. El que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con necio será quebrantado. Entonces, para terminar, hermanitos, mire, todos hemos escuchado de esa brecha generacional, división entre generaciones. Y nos han dicho en los colegios y hasta en la iglesia uno ha escuchado, los niños con los niños, los jóvenes con los jóvenes, ¿sí? ¿Hemos escuchado eso o no? Usted esa enseñanza no la puede justificar a la luz de la palabra. No la encuentra. ¿Sí? No la encuentra. No está. Proviene también del mundo. Y el mundo la enseña. Mire, ustedes se acuerdan de los que hayan visto esa película de Peter Pan. Peter Pan es ese jovencito. Y hay una guerra entre dos barcos. Y uno es francés y el otro es inglés. Y los barcos se encuentran y el capitán es ese jovencito Peter Pan. Y él se tira al barco y empieza en lo más cruento del combate. El que está dirigiendo es Peter, ese 12, 13 añitos, 15 y mucho, ¿sí? Pero en la bendita palabra es lo opuesto. Cuando nuestro Señor va a emitir su juicio sobre Israel, entonces, ¿qué dice en Isaías 3:1? Que les va a quitar el capitán, les va a quitar las personas de experiencia y los va a dejar en manos de ¿quién? De los jóvenes. Isaías 3. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez, el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. ¿Sí ve? ¿Cuándo qué? Cuando el joven es el que está. ¿Sí? Entonces, el niño, el joven deben estar es con un adulto, porque ahí es donde aprende la masculinidad, ahí es donde aprende la piedad, ahí es donde aprende la mansedumbre, ahí es donde aprende a ser noble, ahí es donde deja de ser altivo y donde aterriza, porque lo está viendo cómo se comporta un hombre de Dios. Pero niños con niños y jóvenes con jóvenes. Por eso tienen el hogar y los ve usted de 30 años jugando play todavía. Porque ¿con quién? ¿Con quién se educaron? Con el joven. El joven estaba con el joven y el niño estaba con el niño. ¿Sí? Entonces, eso de la brecha generacional, eso no, eso es una mentira. Es una falacia. ¿Sí? No, usted, los niños, los jóvenes,
en esos espacios. Ahora, no estoy diciendo que esté mal que las hermanitas estén enseñando, porque ellas no, ellas son adultas y los niños están viendo el comportamiento de un adulto. Lo que está mal es que hay los diferentes espacios, entonces, venga, aquí estamos los adultos, vayan niños ustedes para el patio y niños con niños y jóvenes con jóvenes. Entonces ocurre eso, ya tiene su hogar, pero ese llega y en vez de sentarse a enseñar, a estudiar la palabra con la esposa, está jugando play. ¿Sí? Las niñas tienen una visión muy romántica de lo que es el matrimonio. Entonces ellas quieren casarse, pero tienen ideas tan románticas que no saben cómo manejar una casa. Ellas nunca aprendieron cómo enseñar a los niños, cómo administrar una casa, cómo hacer las finanzas, no tienen ni idea. Su idea de familia es esperar un príncipe azul y vivir en un palacio, porque eso es lo que muestran los hermanos Grimm, ¿sí? El cuento de los hermanos Grimm. Y Disney muestra esas princesas. Entonces, esa es la idea que tienen. Y no están aterrizadas. ¿Por qué? Porque como le dijeron, niñas con niñas y jovencitas y no está ahí la hermanita de edad, como dice la bendita palabra, la anciana que enseña a las jóvenes cómo debe ser el comportamiento. Entonces, eso de brecha generacional, eso de adolescencia, eso es cuento. ¿Sí? En la bendita palabra no tiene sustento. El Señor nos ayude, hermanitos. Padre Santo, amadísimo Dios, gracias, mi Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque tu palabra es inerrante, Señor. Tu palabra es suficiente, Padre Santo. Gracias porque a través de tu palabra nos muestras, Padre, cómo debe ser, cómo debemos conducir nosotros nuestro hogar, cuál es nuestra labor, nuestro papel como sacerdote, Señor. Muestra, Señor, cuál es el rol de nuestras esposas, cuál es el rol de nuestros hijos. Ayúdanos, mi Señor, porque queremos un hogar para tu gloria, para tu honra, Señor. Queremos, Padre, hijos que sirvan a tu obra, hijos temerosos de ti, mi Señor. Hijos, Padre Celestial, que impactan en la sociedad porque son instrumentos en tus manos. Oramos, Señor, para que nosotros mismos seamos ejemplos, seamos quien influencia a nuestros hijos. Padre, que podamos nosotros, con tu bendita palabra y guiados por tu Santo Espíritu, crear convicción en nuestros hijos, pastorear el corazón de nuestros hijos, Padre. Y Señor, porque tú creaste la institución de la familia y a nosotros nos has puesto por sacerdotes, y el primer ministerio por el que te daremos cuenta, Señor, es nuestra familia. Gracias pues por tu palabra, porque en ella, Señor, ella es nuestro manual de vida y en ella nos enseñas cómo debemos conducirnos. Ayúdanos para volver tu palabra a obra en nuestra vida. Gracias por tan grande privilegio, Señor, de ser enseñados por tu Santo Espíritu, Padre. Mi Señor, que pongo en tus manos, Padre Celestial, a mis hermanos, a los amigos que nos visitan de regreso a casa. Que seas tú guiándonos, mi Señor, llevándolos con bien, Padre. Oramos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén.